El nuevo frente de batalla en el Congreso es la reforma electoral. Se está discutiendo ahí en la Cámara de Diputados y lo que hay sobre la mesa es una revisión de fondo del modelo electoral que ha seguido el país, al menos desde la última reforma de 2014. Hay distintas posturas, desde los que quieren centralizar, como es el caso de la iniciativa que presentó Morena, mientras que del otro lado la oposición se agrupa para tratar de armar un bloque y poder impedir cambios constitucionales que implicaría la propuesta del partido en el poder. Lo que viene es un asunto espinoso porque el tema electoral ha sido uno de los más importantes para poder conducir de manera pacífica, sin violencia, la competencia por el poder en condiciones de igualdad. Este es el punto que está preocupando a la oposición y más allá a sectores como por ejemplo los empresarios, que también se pronuncian más por reducir el dinero a los partidos políticos que por cambiar el modelo electoral. Pero vamos a discutirlo con todas las preguntas que hay sobre el caso hoy aquí en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía y le agradezco mucho que esté con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos sobre la reforma y arrancamos con nuestro debate. Una comisión especial en la Cámara de Diputados analiza una iniciativa de Morena para redimensionar el marco electoral y propone la desaparición de los órganos electorales locales, incluyendo el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. La oposición busca articularse en un bloque para aumentar su capacidad de negociación ante la exigencia de sumar una mayoría calificada para su aprobación, la cual Morena no tiene por sí sola. Las autoridades electorales han sido muy críticas con los planteamientos de Morena y temen que modificar el andamiaje electoral derive en un retroceso en las condiciones de equidad de la competencia electoral. ¿El país necesita una nueva reforma electoral? Posiciones. 1. El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Pablo Gómez, aclaró que su partido propondrá formalmente que desaparezca todo el Consejo General del INE. 2. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, afirmó que aceptará los cambios si estos no vulneran la autonomía del Instituto Nacional Electoral y la certeza en los procesos electorales. 3. La diputada federal del Partido de la Revolución Democrática, Mónica Almeida, mencionó que la reforma electoral debe avanzar para reducir gastos de campaña sin debilitar ni violentar la democracia. Arrancamos con Opiniones Encontradas, lunes. Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Vamos a entrar en un tema que va a ir cobrando especial relevancia en los próximos días y es la reforma electoral que se discute en el Congreso. Todo gobierno en los últimos sexenios ha comenzado con una reforma electoral generalmente derivada de alguna crisis política y propuesta por la oposición. Esta vez no es así, no ha habido ninguna de las dos y la propuesta llega del partido en el poder de Morena. Un nuevo modelo electoral. ¿En qué consiste este nuevo modelo electoral respecto al que ha habido, al menos en los últimos 5 años, digamos mixto entre las autoridades federales y locales? ¿Qué impacto tiene este cambio para el Instituto Nacional Electoral? ¿De qué manera se puede afectar o no su autonomía? ¿Hasta dónde y cómo se puede reducir el presupuesto a las autoridades electorales y a los partidos políticos? Todas estas son preguntas que hoy están en el aire y que necesitan ser respondidas en el proceso legislativo. Me da mucho gusto que esté conmigo Javier Santiago, expresidente del Consejo Electoral de la Ciudad de México. Hoy Ciudad de México. Hoy Ciudad de México, antes era Distrito Federal. Distrito Federal. Y se va a incorporar con nosotros en unos momentos más Pablo Gómez, vicecoordinador de Morena ahí en la Cámara de Diputados. Y la verdad es que estamos otra vez sobre el tema electoral. Solamente hago un apunte para arrancar contigo, y es que si algo han tenido las reformas desde las de los 90 hasta la de 2014, las sucesivas reformas, ha sido una preocupación por mantener digamos, condiciones de equidad para lograr la confianza en los procesos electorales. Quizá uno de los pocos pactos o acuerdos que hubo para la transición o la apertura democrática pacífica que vimos en el 2000 y ha permanecido como uno de los puntos centrales para tratar de consolidar una democracia que para muchos no está todavía
todavía consolidada. ¿Qué te parece el modelo que están presentando? A ver, ¿Cómo encaja dentro de toda esta preocupación? lo primero que habría que hacer es un poquito de historia así, muy rápido, sin abusar del tiempo. El modelo del sistema electoral tiene una larguísima historia. Podríamos decir que el germen del modelo del sistema electoral federal nació con la Constitución de Cádiz, porque eran los ayuntamientos los que organizaban las elecciones, y ya en el México independiente eran los ayuntamientos los que organizaban las elecciones locales y federales. Uh-huh. Este modelo se mantuvo aún después de la Revolución, o sea, con la Constitución del 17, con la ley electoral de 1918, se mantuvo vigente el modelo, y este modelo sufrió un cambio en 1946 para que el gobierno federal organizara las elecciones federales y los estados organizaran las elecciones locales, pero se mantuvo un modelo federalista. En esta lógica, desde esta perspectiva, desde este ángulo federalista, se mantuvo pues hasta la reforma de 2014. Así es. Desde hace 5 años. Sí, hasta ese momento. Y sin embargo, hoy, Javier, uno de los puntos que presenta la iniciativa de Morena es desaparecer a los 32 órganos locales y que todo lo que tiene que ver con las elecciones estatales y municipales sea absorbido por el Instituto Nacional Electoral. Bueno, ahí hay que hacer una segunda reflexión de carácter histórico más breve. El modelo del sistema electoral actual nace en 1977, cuando se inicia la pluralidad, los diputados de representación proporcional, Uh-huh. Y se inicia un largo camino, o sea, son 42 años, en búsqueda de la equidad en la competencia, que es, digamos, un eje fundamental, y el otro de el respeto a la pluralidad y el respeto al sufragio. Digamos, son los tres aspectos centrales de todas las reformas. De todas las reformas, pero el modelo federalista se mantiene. Y hay quienes olvidan que la transición a la democracia es producto de este modelo federalista y que la transformación política del país vino de la periferia al centro. La alternancia primero se dio en los municipios, en los estados, en los gobiernos de los estados, y en el año 2000 se da la alternancia. Y es este modelo el que lo permite. El que lo permite, y es un modelo complejo, muy complejo, derivado de las desconfianzas de que los partidos opositores tenían justificadamente respecto al PRI, que era el partido... al fraude electoral. Al partido del poder. El fraude y la inequidad. Y entonces, por eso el sistema electoral se volvió muy complejo y se volvió, digamos, costoso relativamente. Porque es relativo. Ahora, fíjate, ¿dónde estamos hoy? Porque uno de los argumentos que está poniendo sobre la mesa Morena, y ahorita se lo vamos a preguntar a Pablo Gómez en cuanto llegue, es, a ver, ya estamos en otro estadio. La democracia mexicana, después de 3 alternancias en el poder desde el 2000, ya da para que el INE deje de ser un órgano, digamos, de perfil político y se convierta en un órgano técnico administrativo que se dedica solamente a organizar elecciones, y eso daría lugar incluso, como ya han propuesto también, a la eliminación del Consejo General del Instituto, digamos, esta cúpula o este órgano máximo, ¿no?, que coordina todas las áreas sustantivas del Instituto. Esa visión se puede compartir si México fuera una democracia consolidada y donde no existieran las desconfianzas que existían en el pasado respecto al PRI. Son desconfianzas... O sea, no compartes. No comparto. Son desconfianzas que hoy existen en torno al nuevo partido en el poder, que es Morena, y entonces dar la confianza a los actores políticos para que los procesos electorales y la transmisión del poder a los distintos niveles del Estado sea pacífica,
la confianza es un elemento sustancial. O sea, tu primera consideración sería, no hay suficiente confianza hacia el partido en el poder y en general hacia la clase política, aún como para poder, digamos, despolitizar el INE. Ese es un primer aspecto de carácter político, pero también hay aspectos de carácter técnico. Ajá. Y bueno, pero también me parece que ahorita que llegue Pablo, pues tiene que responder cuál es el objetivo de la reforma, porque una reforma electoral que pues modifica los equilibrios de poder en el país, cualquier reforma política transforma los equilibrios políticos. Nada más que dada el equilibrio actual, ¿no? Que es donde es preponderante Morena, pues obviamente sería... Es un peso mayor respecto de los otros. De los otros poderes. De una oposición mucho más, digamos, atomizada, por utilizar sí, un atomizada calificativo y debilitada. Sí, atomizada, debilitada y sin rumbo. Claro, en muchos temas, en algunos sí, pero en otros creo que no tiene rumbo. Ajá. Entonces, y aquí hay un asunto de carácter histórico que muchos deben de haber pensado, y yo tal vez hasta en algún momento también lo pensé, que ya era un problema resuelto, la tensión entre federalismo y centralismo. No. Es una tensión histórica que no está resuelta. A ver, el tema desde el siglo XIX, es la vieja tensión. La vieja tensión vuelve porque que incluso el presidente todos los días abate con la diferenciación o las críticas entre liberales y conservadores. Son temas del XIX. Bueno, sí, pero el federalismo y el centralismo nuevamente está en la mesa del debate, no solo en la materia electoral. No, está claro. O sea, la cuestión hacendaria, la salud pública, la educación, o sea, pero en este caso... Hay una vuelta centralista. Hay un regreso centralista. Un regreso centralizador, pero desde el sexenio pasado, muchos de las iniciativas en el anterior siguieron una pauta y una lógica similar, aunque sin discutirse abiertamente el tema del federalismo. No sé si compartas. No, de acuerdo, no, pero aún más atrás. O sea, tenemos una clase política que tiene, en términos generales, que tiene un alma centralista, aunque en la Constitución esté establecido como una norma inamovible. Aunque anhele incluso el federalismo. Sí, la forma de gobierno es inamovible desde el punto de vista de la doctrina constitucional y fue abollada desde la perspectiva electoral con la reforma del 14, donde se vivió un proceso de centralización. A ver, ahora, la última reforma electoral, para que le quede claro al público, tiene un componente importante de recentralización de funciones en el Instituto Nacional Electoral. ¿Esta sería un segundo paso? ¿Sería ya un salto cualitativo? No, sería una profundización de la centralización y la regresión, yo creo que se profundizaría. ¿Hubo regresión en el 14? Sí, desde mi punto de vista, sí. Y profundizar la centralización sería una regresión pues absoluta, pues sí. Entonces, creo que el asunto se debe de ver desde una perspectiva sociopolítica e histórica. Y sí, el modelo que se sugiere va a mejorar los equilibrios, va a dar más confianza, va a garantizar de mejor manera la equidad en la competencia electoral. O sea, es a donde tendríamos que estar discutiendo. Que estar reflexionando. Déjame rápido hablando de la propuesta, de la discusión sobre la reforma electoral, y se incorpora el diputado Pablo Gómez, vicecoordinador de Morena. ¿Cómo estás, Pablo? Gracias por llegar. Gracias por la invitación. Un placer, y voy rápido. Tus objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de Morena con esta reforma? Si tienes que poner los más importantes. Morena quiere llegar a un consenso. Morena no ha presentado una iniciativa a nombre del partido o del grupo parlamentario. Diputados. Hay varias iniciativas, muy buenas, por cierto, en mi opinión, pero no existe una que refleje ya el punto de vista, no porque no tengamos uno, sino porque, pues en estos casos lo importante es que los partidos lleguen a un consenso. Si no hay un consenso entre los partidos, pues difícilmente va a haber reforma.
Yo lo que he estado recomendando, tanto a Morena como a los demás partidos, es que ya demos un paso más en la dirección de tener órganos electorales imparciales, apolíticos en su comportamiento, exclusivamente técnicos, absolutamente confiables, como existen en todo el mundo. Los órganos electorales no tienen un consejo político. A ver, si te estoy leyendo, es, digamos, ir un poco a lo que sucede en muchas democracias consolidadas, que incluso en un extremo, pienso en algunos países, las elecciones como una función técnica administrativa están incluso en gobernación y nadie se queja. Bueno, no sé si trata de llegar ahí. No debería estar en gobernación por razones históricas, porque ya estuvo y los resultados fueron fatales. Pero sí debería ser una entidad independiente. O sea, el INE. No, independiente, pero no el INE, porque el INE es un órgano político. Y se hizo un consejo para que en el seno de ese órgano político los partidos políticos tuvieran una interlocución y tuvieran una instancia para ponerse de acuerdo. Terminaron ellos, los partidos políticos, nombrando a los consejeros. Cada quien nombra a uno o dos o tres a los que le alcanzan unas cuotas. Entonces hay una representación política en el Consejo General. Yo creo que eso ya es una cosa vieja, ¿no? Ya por eso el INE está ya muy reumático, como yo digo, ¿no? Ya tenemos que ir a algo más a la altura del mundo entero, hacer lo que siempre debió haberse hecho, pero que no se podía por la profunda desconfianza que había en todos los procedimientos y en todas las actuaciones electorales. Una junta ejecutiva nombrada a través de una selección rigurosa de tipo de evaluación de conocimientos y de aptitudes, imparcialidades y aptitudes, con la vigilancia de los partidos, naturalmente, no estoy diciendo que no vigilen ese proceso, sino al contrario, que lo vigilen bien, no como ahora, que nadie vigila nada, porque cada quien tiene sus propios candidatos y no dice por qué los quiere, simplemente porque los quiere. Entonces, ya tendríamos eso, tendríamos un instituto sin 300 oficinas, sin 300 juntas distritales, que para qué queremos ese aparato durante 3 años, de los cuales pues trabajan 1 año y descansan 2 años. Ellos dicen que tienen mucho que hacer durante todo el año. Y ya el registro electoral, pues sí tiene también que ser un organismo que no sea de gobierno, que sea independiente en sus decisiones. O sea, no el actual registro. El actual registro. Ok. Pasaría a manos de una entidad para hacer un registro no solamente de electores, sino de el viejo sueño de la población. No es un sueño, es una cosa que existe en todo el mundo. No veo por qué en México no exista. La CURP ya está incorporada al padrón electoral. Ya es cuestión solamente de ampliar el registro que tenemos ahora a todas las personas y darle el uso de identificación plena y universal. Sería relativamente sencillo. Claro que aquí en este caso la autoridad electoral tendría que ejercer una función de vigilancia, porque de ese registro va a sacar su listado. A ver, déjame ir entonces por partes, no sé si estés de acuerdo, Javier. A ver, plantea Pablo, estamos ya en un momento en el que podemos pasar a un órgano técnico y apolítico en un salto cualitativo respecto a lo que ha ocurrido en el instituto en 3 décadas. Sí, claro. Un nuevo modelo. Así son los cambios. Estas ideas estaba yo ahorita recordando. Las comentamos allá cuando yo estuve en el Instituto Electoral del Distrito Federal, allá por inicios del año 2000, pensando en una alternativa de esa naturaleza.
Lo digo porque se puede coincidir desde el punto de vista ideal. En aquel momento lo pensamos, lo comentamos, y algunas páginas pusimos en blanco y negro respecto a la institución electoral local. Pero la realidad es la realidad. La realidad a veces no nos acompaña en nuestros deseos y en nuestra perspectiva o en nuestra visión. Y la realidad en aquellos años nos contuvo, no prosperó la idea. La pregunta que tendríamos que hacernos hoy es si las condiciones políticas y las condiciones de confianza de los otros actores políticos es suficiente como para pensar transitar a un modelo de carácter administrativo, que de cualquier manera no dejaría de ser sumamente complejo. Que definitivamente implicaría hacer un trabajo de carácter técnico muy grande y muy acucioso para convertir lo que existe hoy en una instancia de carácter administrativo. Creo que, aún en la idea de Pablo es relativa esa idea administrativa, porque los partidos van a estar vigilando. En los otros países los partidos no vigilan, es la autoridad administrativa electoral la que organiza las elecciones, la que es responsable. Sí, vigilan. Bueno, vigilan, pero desde fuera, pero no desde dentro. Bueno, pues en las casillas. Bueno, pues, pero hasta ahí, es importante. hasta ahí, no más allá de las casillas. Ahora, ahí hay una idea importante que pones sobre la mesa, y voy contigo. A ver, existen las condiciones de confianza de la oposición. Tú empezaste hablando de que o es por consenso o no va a salir. ¿Existen las condiciones de confianza de la oposición para poder transitar esta reforma? Pues yo creo que si el diseño de la reforma está bien hecho, se dan todas las garantías que se tienen que dar y que desde luego todos los partidos van a exigir. Yo creo que se puede dar ese ámbito de confianza, sobre todo para construir algo de común acuerdo. Yo creo que no tiene ningún caso mantenerle la majestad política a un instituto que pues no tiene por qué ser político. Ya los consejeros electorales del INE nos dan cátedras, interpretan la Constitución, y legislan en la práctica, hacen mil cosas. Ahora, en relación con el asunto de los organismos locales electorales, o volvemos al viejo esquema que cada estado tiene el suyo, con plenas facultades. O sea, antes de 2014. Sí. Ajá. O le damos todas las facultades, que ya las tiene, pero es a la carta. El INE las toma cuando quiere. El INE tiene capacidad. Monitoreo. A ver, el INE tiene ya fiscalización, y el INE tiene ya la organización de las casillas, y el INE tiene todo eso. Lo que le permite a los organismos locales electorales es determinadas cosas y el cómputo distrital. No tiene caso que el INE todo el tiempo se la pase discutiendo en su majestuoso Consejo General cuáles son las potestades que le concede a las llamadas OPLES, organismos locales electorales, y cuáles no, y en cada elección es a según del Estado y a según de lo que decidan en el Consejo. A ver, es interesante, porque entonces, sobre la mesa están tantas posibilidades de discusión como incluso regresar antes de 2014. Ambos, tanto los estatales como el federal, volverlos técnicos, reducir su costo, pero no necesariamente centralizar. Pues podemos eliminar todo eso está los sobre la OPLES mesa. Si se considera que los OPLES no pueden volver a ser institutos electorales locales, porque pues tiene muy poco caso, ya a estas alturas ya se demostró que en realidad el Instituto Nacional puede organizar todas las elecciones, ¿no? Yo creo que eso no está demostrado. Déjame un corte pues y entonces regreso. habría que demostrarlo. Regreso un poco contigo. complicado Eso no está demostrado. Déjame regresar con eso. Hablando de la reforma electoral, me quedé contigo, Javier Santiago. Decías tu última afirmación. No está probado que el INE sea capaz de organizar todos los procesos electorales en la Federación, estados y municipios. Con la estructura que tiene, imposible. Tendría que ser una institución de una dimensión no definida en este momento, y yo creo que nadie tiene ni siquiera la remota idea del número de personal
y los requerimientos materiales que se necesitarían para que el INE realizara estas elecciones. Yo solo pondría un ejemplo, solo un ejemplo. Los institutos de los estados en las elecciones 2018 instalaron 506 consejos distritales y 1.473 consejos municipales, que no es la elección de mayor dimensión. La de 2021 van a haber más cargos a elegirse. Nada más habría que imaginarse hacer el cómputo, hacer el conteo rápido, seguir el PREP de los cómputos que tienen que realizar estas instancias. Con los 32 consejos locales y los 300 consejos distritales que tiene el INE, es incapaz de atender todo este trabajo de carácter organizativo. Pero además, instalar esos consejos municipales y esos consejos distritales tiene un trabajo atrás muy intenso. La convocatoria, las entrevistas, los exámenes a las personas que van a ser consejeros y de igual manera a los que van a ser personal de carácter administrativo en estos consejos. El INE como existe, o sea, lo que no tiene. El INE como está no tiene capacidad y tendría que crecer tanto que entonces ¿dónde se irían los ahorros? Voy contigo. No tiene que crecer. ¿No? Miren, nosotros estamos acostumbrados en México a tener una institución electoral que tiene, por ejemplo, en el caso del INE, 300 instituciones adentro. Perdón, sí, 301 por cada distrito, más 32, son 332. Bueno, tiene más dependencias, tiene más zonas que las zonas militares del ejército. Pero el INE no es el responsable, gigantesco. esa es la ley la que le dio esa estructura. Bueno, pero si estamos hablando de modificar la ley, bueno, entonces, no estamos cotorreando el punto. Bueno, no estamos cotorreando el punto, pero no se trata de decir que el INE es el responsable de eso. No, el INE no es responsable de eso. Hay un diseño organizacional que es producto del acuerdo de los partidos. Yo no he dicho que sea responsable. Tú lo entendiste así, pues yo jamás lo dije. Yo dije que eso es lo que existe. Esa es la realidad. Pero es una realidad que no es indispensable, que es una cosa torbosa, es algo que es redundante, es algo que no tiene caso que exista. Podemos crear un INE como todas las instituciones electorales del mundo, profesionales, técnicas, que preparan las elecciones con la debida anticipación. Hay instituciones que son tan eficientes en materia electoral que empiezan a organizar la elección 2 meses antes de que se realice la elección, porque 2 o 3 meses antes se convoca elecciones. Porque, por ejemplo, en Europa no se sabe cuándo va a haber elecciones. En Europa, dentro de 4 meses puede haber elecciones, si no se logra una mayoría en el Congreso de los Diputados. Y no tienen un INE. Eso no existe. Ese concepto nadie se lo imagina en esos países europeos. Se imaginan otros conceptos que son los que funcionan mejor. Y que no se trata de más barato. A ver, no se trata no es un asunto de dinero. No es un asunto de dinero. Lo que pueda costar finalmente un esfuerzo que redunde en una buena elección, vale la pena, lo que fuera. No es un asunto de austeridad. Es un asunto de que ya llegamos a cierta madurez, a cierta experiencia, a cierta capacidad, que no requerimos instituciones engordadas. A ver, pero eso es interesante. Cebosas. A ver, pero eso es interesante. Anacrónicas. Tú dices, ya estamos en un momento en el que podemos dar un salto respecto de la lógica que antes veníamos cubriendo. Mientras que, y cito directamente a las autoridades del INE, advierten, cuidado porque ese salto que se quiere dar puede significar un retroceso democrático. ¿Tú lo consideras así? Respetable la opinión de Pablo, pero realmente es su percepción de la realidad. Digo, todos tenemos percepciones distintas de la realidad. Yo tengo una percepción distinta en el sentido de que no hay la confianza de los actores, no hay la madurez institucional, no hay la madurez social para aspirar a ese ideal. Yo idealmente coincidiría
Idealmente coincidiría, pero en esta coyuntura A ver, no es factible. No hay confianza de la oposición, por ejemplo, hacia Morena por el temor de que la centralización le convenga, o es en general una desconfianza entre toda la clase política, entre todos los partidos. No, hay desconfianzas muy claras, ¿no? Los partidos opositores creo que tienen desconfianza. Hay sectores sociales, empresariales, organizaciones sociales que tienen desconfianza. Si algo hizo prosperar y avanzar la transformación democrática en nuestro país fue ir construyendo la confianza. Entonces, si logramos construir la confianza, si el legislativo logra construir esa confianza, pero además tiene que haber una propuesta muy concreta y técnicamente muy acabada, no ideas de carácter general, para plantearse realmente cambiar el modelo electoral, el modelo del sistema electoral, porque la organización de las elecciones es un trabajo muy complejo. Yo he sido borracho y cantinero, en mi haber cargo 25 años de militancia partidaria, sé lo que es, y tengo pues, alrededor de 15 años de experiencia de carácter institucional, entonces sé lo que es estar en los dos lados. Y mi visión como militante de partido no es mi visión ahora después de que he pasado la experiencia, porque es totalmente distinto y la complejidad no se ve desde fuera. Pablo, desconfianza, ¿hay la posibilidad de construirla? No lo sabemos, vamos a ver. Propuesta viable, técnicamente. Bueno, vamos a ver, la confianza pues va a depender de las propuestas y va a depender del entendimiento de las direcciones de los partidos, de que lo que estamos haciendo a nadie le garantiza. A ver, vamos a darle a Morena, porque ya es mayoría en la Cámara de Diputados, la cuota mayor de consejeros. Nosotros no queremos tener consejeros. Bueno, con todo respeto, Pablo, esa es tu opinión, no creo que sea la opinión generalizada. Esa es la opinión de todo el grupo parlamentario. Bueno, tú sabrás más que yo de lo que pasa en mi partido, pero respeto tu opinión. Sé que es completamente falsa, pero verdadera para ti. Conocemos. Bueno, pero no discutamos eso. No. Estoy dando opiniones, no estoy... A ver, estamos aquí hablando de opinión. Nosotros no queremos entrar a compartir el viejo sistema que hemos criticado tanto. Nosotros no tenemos a ningún consejero en la herradura de la democracia, en el Consejo General. Ya me estoy yendo, del Pablo. INE. Me estoy yendo. Yo también me estoy yendo. Perdóname. Pero no queremos consejeros.